Hola, muy buenos días. Por supuesto que muchísimas gracias por estar otra vez ahí. Y en el día de hoy voy a hacer unos pequeños comentarios de un acontecimiento que todos hemos vivido pues con cierta ansiedad, ¿no? Como es un evento deportivo en una finalísima de hace unos días, que uno de los equipos pues ganó como es lógico y uno fue perdedor. Entonces la enhorabuena de mi parte para los que ganaron y una pequeña resignación pues para los que perdieron. Pero eso no es lo importante, porque fútbol hemos visto todos, hemos jugado todos y de alguna manera pues hemos participado todos, ¿no? Solamente por un mero hecho de estar viendo una televisión como esta que ustedes están viendo, es intentar sacar un poquito partido o dar otro punto de vista, por supuesto que respetando a todos los demás, y de una forma sencilla hacer ver cómo es el cuerpo, como siempre, e intentar explicarnos de otra forma el por qué ocurren las cosas y cómo ocurren, y conociéndolas pues intentar evitarlas sobre todo, ¿no? Entonces, independientemente de los resultados y cómo fueron los lances y las tácticas y los entrenadores y todo el follón uno de los equipos, pues uno de los jugadores o varios jugadores se tuvieron que retirar del campo por unas lesiones musculares. Digo así a priori porque a través de una televisión solamente yo me puedo regir y diagnosticar un poquito o hacer imaginarme qué es lo que le ha podido pasar a ese jugador y por qué. Entonces yo recuerdo que por la forma de que ellos iban andando y incluso corriendo, y cuando les dio estos pinchazos y estas cosas, fue una zona muy concreta de un meridiano que ya hemos ido viendo, que se llama meridiano de vejiga, aquel cuya característica era, cuando dábamos una connotación o una similitud con un animal por su característica, vejiga era ese meridiano tan largo que iba desde la tierra hasta el cielo, que llevaba una trayectoria como el dragón, que iba desde lo más profundo de un lago y luego era capaz de ascender al cielo. En el cuerpo estaba representado como ese meridiano que era capaz de ir desde la tierra o desde el pie hasta el ángulo interno del ojo, o empezar desde el ojo y ser capaz de ir hasta el quinto dedo del pie, hasta este angulito más externo. Entonces, en esto pues tenía este trayecto que ya hemos ido viendo muchas veces, este trayecto, y que luego iba extendiendo a través de la parte más lateral de la línea de las apófisis espinosas de la espalda, y que llegaba hasta el ángulo interno del ojo. Entonces, lo que yo les quería comentar es que estas personas, por la forma de andar, sufrieron una impotencia muscular, digamos así, sobre todo de la parte posterior del muslo. Entonces, como yo cuando me hago cargo de un equipo deportivo también, estas son unas lesiones muy frecuentes en este meridiano de vejiga, sobre todo en un punto o en tres puntos fundamentales, como es este que está aquí en el centro, va justamente por el centro de la parte posterior del muslo, se llama eumun. Otro asciende cerca o justamente debajo del cachete, como ustedes conocen, del glúteo, que se llama seumbu, y después muchas veces da unos pinchazos o cierto dolor que va casi hasta el coxis, en la parte más terminal, muy profundo, y es un punto que se llama Joyan. Entonces casi siempre suele venir las roturas fibrilares o estos pinchazos que por supuesto dejan ya la pierna prácticamente colgando por esa impotencia, y que
a los deportistas les obligan a no hacer más esa función que es hacer ese deporte, ese ejercicio o esa competición. Entonces ya solamente con ese pequeño dato visual de decir qué le ha pasado en ese momento determinado y luego cómo se retira del campo, etcétera, etcétera, ya podemos hacernos una idea de que esta persona ha tenido un pequeño problema en su meridiano de vejiga, no en su vejiga órgano, que como ustedes saben está en el bajo vientre. Entonces, yo particularmente, ya les vuelvo a decir, como siempre, que es una lástima, ¿no?, que el equipo cualquiera pues no tenga una persona que sea capaz de solventar este problema, aunque parezca increíble, casi instantáneamente, o como mínimo que no deje evolucionar ni siquiera 24 horas, sino atajarlo en ese mismo momento, cuando ese jugador puede ir a una banda, una cancha de baloncesto, una cancha de tenis, cualquiera. Hay con dos cositas, haciendo una pequeña cuestión en ese hueco popliteo, sacar unas gotitas de sangre, por ejemplo, o un pequeño pinchazo en ese punto que yo les decía, del centro de la parte posterior del muslo, y luego yendo un poquito a un punto, chungu se llama así, que es el punto punto directo de ese órgano de la vejiga, tonificándolo un poquito más, ese problema podría estar solventado con una rapidez, como vuelvo a decir, casi inmediata, como mínimo, quizá para seguir jugando, quizá para seguir haciendo ese deporte, o al día siguiente. Entonces, este tipo de medicina es mucho más activa. Se explica de estas maneras este tema para que esa rotura, esa pequeña rotura, no produzca esa impotencia funcional que muchas veces obliga a estar en el dique seco a estas personas supuestamente tan importantes para que desarrollen su trabajo al fin y al cabo. Es un poco parecido a lo que ocurría pues, cuando nos estamos bañando. Ese meridiano de vejiga tiene una característica de agua fría, de tal manera que a cuántos de ustedes no les habrá dado cuando se están bañando, les dan unos calambres tremendos por esa zona aproximadamente, en la zona más posterior del muslo, cuando están tomando el sol en la playa o en la piscina, que están bien calientes, y automáticamente ustedes van y toman contacto con ese agua, cuya temperatura evidentemente es más fría que la temperatura a la que están acostumbrados a estar ahí tumbados, y rápidamente ahí se produce como una fuerte contracción, esa sorpresa del músculo, pero más que del músculo, de ese meridiano que pasa por esa musculatura, porque acostumbrados a creer en lo que se ve, en lo que es evidente, a ese músculo no le pasa absolutamente nada, sino que es precisamente ese meridiano que pasa por esa zona precisamente y que es capaz de producir esas impotencias, de tal manera que, digamos que ese músculo se contrae de esa forma tan brusca, sentimos esos pinchazos para que dejemos precisamente de hacer o dejemos ese ambiente frío que al cuerpo en ese momento no le interesa. Yo digo, y así me lo han enseñado, como humilde portavoz ahora, ¿no?, que es muy importante, y con esto ya voy a decir un par de cuestiones, tanto que se habla por ahí que si hacer
el amor y eyacular muchísimo, sobre todo estoy hablando del género humano y sobre todo de los hombres, ¿no? Que eso es muy bueno, que no desgasta, que no tiene ningún efecto secundario. Evidentemente, cuando yo he oído hablar a viejos, a señores mayores, que cuando dicen, bueno, pues la mujer pues gasta enseguida y etcétera, etcétera, ¿no? Refiriéndose a esas connotaciones sexuales, ¿no? O en las relaciones sexuales. Evidentemente, la vejiga y el sistema urinario en general, riñones también, en su capacidad vital, en su energía vital o en su energía de meridiano, se va a desgastar muchísimo al tiempo que hacemos con demasiada frecuencia el amor. Entonces, quizá un género de vida inapropiado, trasnochar muchísimo, no descansar lo suficiente y hacer el amor, sobre todo, a altas horas de la madrugada, pues quizá es una hora muy justa para trastocar, digamos, ese correcto fluir o ese correcto fluido de la energía de ese y de esos meridianos. Entonces, de ahí va a dar precisamente estos problemas que hemos comentado a raíz de, o como simple excusa de ese evento deportivo que todos tuvimos el gusto de ver. Entonces, ya para intentar entender un poquito más el tema tanto de meridiano y como órgano, pues vamos a hacer una serie de comentarios para que ustedes vayan aprendiendo a una autodiagnosis, podemos decir, o como mínimo saber o entender qué es lo que nos está pasando, pero de una forma informativa. No vayan ustedes a pensar que ahora, cuando yo les diga esto, pues todos ustedes salgan corriendo con ambulancias y pongan pies en polvorosa al centro médico más próximo, porque tampoco es así. Quiero decir que estas cosas o estos datos se refieren a unos datos de una constitución, cuando una cosa está más floja o una cosa está un poquito más fuerte, sobre todo cuando está más floja, ¿no? Para que ustedes sepan y sepan pues de qué pie cojean, ¿no? Aproximadamente ese es la historia que les queremos contar hoy, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, un protocolo de anamnesis, de una serie de preguntas que nosotros vamos valorando, pues cuando hacemos las historias clínicas, pues para evaluar exactamente o lo más exactamente posible cómo está una persona órgano por órgano y víscera a víscera. Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado cuando les preguntan sus médicos, aquí hay muchas relaciones, ¿no? Y si alguna han estado en alguna de las consultas de medicina natural, pues ahora entenderán, y no antes, pues que no se suele hablar mucho en las consultas o dar muchas explicaciones, para esto están estos programas, y les habrán preguntado muchas veces, pues, oiga, ¿y usted qué tal orina? Entonces, de acuerdo con su respuesta, es un tema que es sumamente, es una relación que hay entre lo que usted bebe y lo que usted come, con lo que luego es capaz de excretar, ¿no? Yo siempre les digo, como es un tema bastante subjetivo, casi siempre nos solemos referir a que, bueno, yo orino, pues creo que normal, pero esto, como siempre, bueno, normal con respecto a qué o respecto a quién. Entonces ustedes siempre imaginen, por si les sirve de algo, pues cuántos vasos de estos normales y corrientes que hay, que eso son capaces de llenar. Cada vasito pues suele ser 1/4 de litro. Entonces una micción normal aproximadamente, pues suele estar entre 1,5 litros y
1,3 litros aproximadamente, ¿no? También depende mucho de la cantidad de líquido que ustedes beben y la alimentación que ustedes tienen. No es lo mismo si se comen 3 kilos de carne al día que si ustedes se comen 1,5 kilos de verdura. Evidentemente, pues por ahí va el asunto. Eso en cuanto a la cantidad. Y bueno, yo les he dicho qué tal orina, qué tal, pues qué sensación tiene cuando orina. Pues se queda satisfecho. Si a veces se tiene la sensación de que va usted a orinar, tiene muchas ganas y luego orina muy poco, tiene usted sensación de que se ha quedado algo de orina dentro. A eso me refiero. Luego, ¿qué cantidad y con qué frecuencia va usted a orinar? ¿Se levanta por las noches a orinar? ¿Y cuántas veces? El que una persona se levante por la noche a orinar, y pues que se levante 2 o 3 veces, lo que se llama una nicturia, eso no está catalogado como una micción normal, sino que hay que orinar, como decíamos, en los horarios energéticos tan importantes, de 3 a 5 de la tarde, en el horario de vejiga. Esa es la hora más importante para orinar, porque después de 5 a 7 venían la hora de riñones, para que es cuando mayor capacidad tienen para cumplir su función como órgano. Entonces vejiga ya tiene que estar completamente vacía y estar plenamente capacitada para recibir más orina que el riñón ha filtrado. Es importante también el color de la orina y el olor de la orina. También les solemos preguntar sobre la sensación de picor, escozor, quemazón o dificultad para orinar. Evidentemente, si tienen ustedes picores, escozor, sensación como si la orina les quemase o dificultad para orinar, evidentemente eso estamos teniendo una pequeña disfuncionalidad, pues a la baja, ¿no? Otra pregunta importante es si tiene usted ganas de seguir orinando cuando ha terminado de orinar. Esa sensación de que, o cuando ustedes van a orinar, tienen muchas ganas, orinan unas poquitas gotas y bueno, ya no puedo orinar más. Se va usted, da 3 pasos por su pasillo y tiene que volver a entrar otra vez al servicio, ¿no? ¿Ha padecido alguna vez procesos de cistitis? Cistitis es una infección que ocurre en la vejiga o en sus vías, y también por un ataque grande de frío. ¿Cuándo la ha tenido? ¿Cuántas veces? Si ha padecido algún tipo de retención urinaria. ¿Se le escapa la orina alguna vez? Eso ocurre mucho, sobre todo en personas. Entonces se le escapa, pues, a las señoras en los pequeños esfuerzos, o cuando intentan toser, o cuando se ríen, etc. Hay que valorar también si eso ocurre continuamente, determinar cuánto hace. Sobre todo eso es muy valorable en mujeres que han entrado ya en su periodo de menopausia. También es importante una incontinencia con olor por afectación de calor a la vejiga. Es muy importante el valorar siempre la relación entre esa pareja de órganos de primera barrera de defensa, entre intestino delgado y vejiga, de tal manera que siempre hay que valorar, pues, ese intestino delgado muy nervioso, que produce muchísimo calor, que eso se irradiaba a intestino grueso, produciendo un gran estreñimiento. Luego también va a haber una afectación a vejiga que está justamente debajo, digamos así, ¿no? Entonces, lógicamente hay que
hay que valorar si con esta patología de vejiga se añade una patología o una disfunción en cuanto a la evacuación anal, ¿no? Si hay estreñimiento o si por otro lado hay diarrea. Entonces, en ambos casos serán por cuestiones completamente distintas. Hay que valorar en el hombre por la función sexual, sobre todo teniendo en cuenta riñón y bazo. Entonces podemos decir que en riñón ahí está la potencia y en bazo páncreas pues está el deseo. De tal manera que todos conocemos que una persona puede tener mucho deseo sexual, sin embargo no tiene fuerza sexual, que es distinto. También puede ocurrir justamente al contrario, de que tenga muchísima potencia sexual, sin embargo, pues quiere decir que su vejiga, sus riñones estén a plena potencia, sin embargo no haya ningún deseo sexual, como puede ocurrir en muchos trastornos psicológicos, digamos así, ¿no? En la mujer depende mucho junto a riñón y bazo, a su intestino delgado, porque es fundamental. Decimos que en hombre casi radica exclusivamente en riñón y en bazo. En la mujer hay que unirlo a su intestino delgado. Es menester preguntar a qué edad se produjo la madurez sexual, si ha padecido alguna vez procesos inflamatorios del aparato genital, tipo pues inflamaciones de la próstata, pues, inflamación de la vesícula, una orquitis, etc. Aquí no estamos hablando de vesícula biliar, sino de vesícula seminal, lógicamente. Es importante también si ha padecido alguna vez enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, no todas las personas, bueno, ante todo hay que llevar muchísimo cuidado con estas enfermedades por transmisión sexual, está en la mente de todos, ¿no? Siempre las ha habido y seguramente pues las seguirá habiendo, aunque hoy en día pues ya con tantísima información que tenemos afortunadamente, pues esto parece ser que algún día tiene que ir disminuyendo y ojalá Dios pues desapareciendo. Y entonces con lo que voy a decir, que si una persona se siente muy fuerte con su vejiga y sus riñones, va a tener menos capacidad o menos en riesgo, potencialmente hablando, para tener estas enfermedades por transmisión, ¿no? Pero no vayan ustedes a pensar que precisamente yo, como me siento muy fuerte, pues yo no voy a poner ningún medio para evitar este contagio sexual, ¿no? Ni muchísimo menos, vamos. O infecciones de otro tipo a nivel genital. Es importante también preguntar algunas alteraciones en sus relaciones sexuales. Pues, ¿cómo puede ser? Pues, un tipo de impotencia o una eyaculación precoz, etcétera. Todo esto está contemplado, precisamente que está contemplado desde este punto de vista como una anamnesis, una serie de preguntas que corresponderían o serían de la parcela de vejiga en cuanto a órgano. Si digo en cuanto a órgano, es ya una alteración por su propia constitución. Él ha nacido así. Digamos, acordémonos ahora de aquella constitución que decíamos positiva o menor, cuyos riñones y vejiga por constitución habían nacido muy débiles frente a un bazo y un estómago muy fuerte, unos intestinos también flojitos, y un pulmón bastante bueno. Entonces daba aquella imagen de esa persona delgada, pues atlética, tipo bailarín, digamos así, ¿no? Muy fuerte de cintura para arriba, pero muy flojito de cintura para abajo.